les invito a cerrar sus ojos, por favor. Bendito Dios, te damos gracias por este tiempo y te suplicamos, Señor, que tú nos des la guía de tu Espíritu Santo. Que podamos aprender, Señor, de tu palabra, que podamos aprender lo que tú has preparado para nuestras vidas. Toca tú nuestros corazones, Señor, toca nuestros pensamientos y ayúdanos a entender, Señor, que tú nos estás hablando y que nosotros debemos estar prestos a obedecerte. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. La pregunta, hermanos, ¿qué es un devocional? Muchas veces pensamos que el devocional es un estudio o simplemente es la lectura de la Biblia. Y decimos llanamente, pues, esta semana yo leí 10 capítulos. Y si preguntas, ok, ¿y qué de lo que leíste? ¿Qué apuntaste de lo que leíste? ¿Qué fue lo que hiciste tú? Y pues no, pues yo leí. Yo ya me leí todo Efesios, por ejemplo. Ya voy en la segunda vuelta de la lectura de toda la Biblia, ¿no? Y decimos, oh, gloria a Dios, pero oye, ¿qué es lo que has hecho con esa lectura? Bueno, un tiempo devocional, hermanos, no es básicamente leer nada más. Es un tiempo de comunión con Dios, un tiempo especial que apartas. Ojo con esta parte. Un tiempo especial que apartas para escuchar a Dios y platicar con Él. Esto se hace a través de la oración y la lectura de su palabra. Me gustaba mucho el ejemplo que nos daban en este estudio de un soldado. Un soldado, hermanos, ¿cómo actúa? No es autónomo. Un soldado siempre obedece las órdenes de su capitán. Y si el soldado hiciera alguna cosa porque a él se le ocurrió, aunque esté bien hecha, el soldado está desobedeciendo porque no es una orden dada por su capitán. Entonces, ¿qué debe de hacer el soldado para estar seguro de que lo que está haciendo es correcto? Tiene que acudir con su capitán y decirle, señor, aquí estoy, ¿cuáles son tus órdenes? A esto se refiere básicamente lo que dice aquí. Es un tiempo especial que apartas para escuchar a Dios y platicar con Él. Este tiempo es un tiempo especial. ¿Qué ejemplos tenemos del tiempo devocional? Porque podemos decir, hermanos, ok, muy bien, tú me estás diciendo que debo de hacer un devocional, pero ¿en qué te basas tú para decirme que tengo que hacer un devocional tanto personal como familiar? Ah, bueno, si nosotros tomamos al Señor Jesús, su vida, y nos vamos a leer los evangelios, vamos a leer que en muchas ocasiones Jesús se aparta para orar. Y Jesús se aparta para orar y se prepara para obedecer lo que Dios le va a indicar. Lucas 9:18 es solo un pequeño ejemplo, hermanos, de lo que les acabo de decir. Déjenme leerlo. Perdonen si oyen como que se me va de pronto mi voz. La verdad es que ando un poquito lastimado, pero dice así la palabra de Dios. Y aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos. Fíjese lo que dice la primera parte. Aconteció que mientras Jesús oraba, dice aparte. ¿Qué quiere decir esto? Señor Jesús siempre buscó el momento y el tiempo para estar a solas con el Padre. Lo vamos a ver también enseñándole este tiempo devocional a sus discípulos. Cuando Jesús en la transfiguración, dice la escritura que se llevó a 3 de sus discípulos
Y se los llevó, y dice el versículo dice que se los llevó aparte, a solas. Estas palabras, hermanos, esta combinación de palabras, aparte y a solas, nos habla, hermanos, de que es un tiempo que buscó Jesús en donde nadie lo interrumpiera, donde nadie le distrajera, donde nadie le dijera, oye, Señor Jesús, quiero que tú me ayudes. No, este es mi tiempo que yo ya preparé para estar con Dios. Es un tiempo en el que el Señor Jesús oraba, y las oraciones de Jesús eran, vaya, increíbles, hermanos, eran extensísimas algunas de ellas. Podemos ver al Señor Jesús orando 40 días, 40 noches, y decimos, yo con media hora ya me siento cansado, ya siento que las rodillas me están temblando, ya siento que me está dando sueño, Señor, y tú oraste 40 días. Es increíble, hermanos. Pero ¿qué es lo que nos está enseñando el Señor Jesús? No que tú tienes que orar 40 días y 40 noches como lo hizo Él, sino que tienes que buscar un tiempo devocional en el cual estar a solas con Dios. Ahora, el devocional no solamente es para ti solo. El devocional también lo tienes que buscar para la familia. Tienes que tener un tiempo devocional para ti, en el cual tú estés a solas con Dios, escuchando atentamente lo que Él tiene que decirte, pero también tienes que tener un tiempo devocional con tu familia, en el cual tú transmitas lo que estás aprendiendo. Deuteronomio 6 nos lo dice muy claramente. Y yo creo que muchos de ustedes ya se conocen este versículo, pero déjenme leerlo. Deuteronomio 6, versículos 7 al 9, dice así la palabra de Dios. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto nos está hablando de lo que vamos a hacer con las palabras que nos manda nuestro Señor. Versículo 6 dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Nosotros debemos enseñarlas. Van a estar en nuestro corazón. Vamos a tener ese tiempo devocional a solas con nuestro Dios. Ahí recibiremos la voluntad de Dios. Pero a su vez, hermanos míos, dice, y las repetirás a tus hijos. Esto es increíble. No solamente nos está diciendo que nosotros tenemos que tener un tiempo devocional, sino que de lo que nosotros sacamos de ese tiempo devocional, de esa comunión con Dios, nosotros también lo tenemos que transmitir a nuestros hijos. Bueno, pues lo podrán transmitir con su familia, hermanos. No nos habla simplemente de que los papás hacia los hijos, sino que todos nosotros tenemos que tener un tiempo en el cual compartamos a otros nuestra experiencia con Dios. Uno de los problemas que tienen los jóvenes muchas veces es el entender algunas cuestiones matemáticas. Déjenme hablarles de la escuela. Cuando mis hijos tienen tareas difíciles que no entienden, no pueden ellos destrabar algún problema matemático, yo lo que hago, hermanos, que no me lo sé, porque muchas veces llego a ver y dije, caray, esto ya no, ni me acuerdo cómo va. Yo les digo a ellos, a ver, hijo, enséñame tú cómo se hace esto, cómo te explicaron más o menos. Explícame tú cómo debes sacar esta cuenta y a ver qué hacemos. Entonces ellos se ponen a explicarme de tal manera que yo me convierto en un alumno y ellos en el maestro. Y cuando ellos están explicando, llega un momento en que dicen, ya le entendí, ya me acordé. La verdad, hermanos, es que cuando nosotros adquirimos un conocimiento
y lo compartimos con alguien más, sobre todo si es nuestra familia, ese conocimiento se hace más grande y queda muy adentro de nuestro corazón. Lo podemos entender más claramente. Siempre he dicho que explicarle un versículo difícil a un niño es algo que nos ayuda a nosotros a simplificar y a entender la palabra de nuestro Dios. Cuando nosotros explicamos a un niño, es más fácil que nosotros ya lo estamos empezando a entender. Quiere decir que que Dios nos está iluminando para poder enseñarle a ese niño, por lo tanto también nosotros estamos aprendiendo. El tiempo devocional, hermanos, nos permite poder compartir, nos permite tener esa capacidad de recibir esas instrucciones precisas de lo que Dios está diciendo y poder transmitirla a nuestras familias. ¿Qué consecuencias, hermanos, podríamos tener o resultados de tener ese devocional personal? Obviamente, mis hermanos, que cuando nosotros tenemos una relación constante con una persona, nuestra relación se fortalece. Lo mismo sucede con Dios. Cuando mi relación con Dios es constante, se fortalece en mis tiempos devocionales. Yo puedo ser, eh, yo puedo tener esa relación con Dios más íntima. Y eso me ayuda a mí a tener una vida diaria viviendo confiado en Él. Dice en esos puntos, dice, en esos momentos a solas con Dios, es cuando mi confianza en Él va creciendo. ¿Por qué va creciendo? Porque lo conozco personalmente cada día un poco más. El devocional nos permite a nosotros entender la voluntad de Dios, entender el camino que Él nos está trazando. Conforme vamos practicando, hermanos, nosotros vamos creciendo. Y Dios es quien nos va ayudando a crecer, hermanos. De verdad, esas son las consecuencias. Una relación con Dios fortalecida, una confianza, una fe que crece y que además, hermanos, nos permite vivir el día a día confiadamente. ¿Qué sucede en los tiempos devocionales? Estos son unos ejemplos, hermanos, de lo que puede suceder en un tiempo devocional. Un tiempo devocional en el cual nosotros estamos prestos a escuchar. Recuerde usted que siempre el tiempo devocional es para escuchar lo que Dios tiene que decirnos y enseñarnos. Usted es el soldado que antes de salir a la batalla o antes de salir a cualquier labor, le está preguntando a su capitán, Señor, ¿qué debo de hacer? Entonces, es cuando recibo instrucciones claras sobre las dudas que tengo. Santiago 1:5. Permítame leerlos. Dice así la palabra de Dios. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Recibimos instrucciones, hermanos, de parte de nuestro Dios, de cualquier tema, de cualquier problema. Si usted empieza a practicar el devocional diario, se empieza a ser sensible a lo que Dios tiene que decirle a su vida. Se empieza a ser sensible a la voluntad de Dios. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y no solamente te la va a dar, sino que además Dios no va a reprocharte. Dios no te va a decir, pero andabas de necio.
No, Dios va a darnos esa sabiduría porque Él así lo ha prometido, porque así de grande es su misericordia para nosotros. Ahí en el tiempo devocional es cuando podemos escuchar a la palabra de nuestro Dios, el mensaje de Dios para nuestra vida. Además, otro punto, dice, recibo advertencias de parte de Dios si es que estoy desviándome del camino. Obviamente, hermanos, que Dios como Padre Celestial nos estará advirtiendo siempre de los problemas, nos estará advirtiendo de las consecuencias de apartarnos de sus caminos. Proverbios 3 dice así: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, perdón. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Fíate de Jehová de todo tu corazón. El Señor siempre nos va a advertir, si no estás en el camino correcto, te va a pasar algo que no quiero que pases. Si tú te apartas de mi camino, vas a sufrir. Y es cuando nosotros empezamos a leer y a escuchar lo que dice el Salmo 119, por ejemplo, cuando queremos que el Señor enderece nuestros caminos, cuando queremos que Él guíe nuestra senda, queremos seguir ese camino, esa senda, queremos ser como ese joven que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Además, hermanos, dice también que cuando estoy decaído, recibo ánimo. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado decaídos, hermanos? Sobre todo en estos días, en los que a veces decimos, es que es difícil, es que la situación es complicada, es que tengo miedo. Bueno, cuando nosotros decaemos, no solamente el Salmo 119:92 es un ejemplo de lo que Dios nos puede hablar a través de su palabra en nuestro tiempo devocional. Dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, yo en mi aflicción hubiera perecido. Fíjese qué hermoso salmo. Si la Biblia no fuera nuestra delicia, hermanos, si nosotros no creyéramos en las promesas que vienen en este hermoso libro, dice, yo en mi aflicción hubiera perecido. ¿Cuánta gente desesperada opta por el sufrimiento, opta por eh, la depresión, por el suicidio, por el alcoholismo, las drogas, porque no creen en las promesas, porque no conocen las promesas? El privilegio que tenemos al ser cristianos, hermanos, al ser rescatados por nuestro Señor Jesucristo, es que nosotros al recibir el Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra vida, hermanos, cada vez que leemos la palabra de Dios, es el mismo Espíritu el que nos va dirigiendo. Y es el mismo Dios quien nos va diciendo, hijo, esto es para ti. Escucha mi palabra. Y nosotros empezamos a querer esa palabra, deseamos esas letras que son, como dice la escritura, como una leche no adulterada, deseada por el recién nacido, ¿verdad? Así nosotros empezamos a desearla porque queremos crecer espiritualmente, porque queremos fortalecernos. Cuando la palabra de Dios está en nuestra vida, cuando nosotros leemos la Biblia y meditamos en ella y le conocemos, entonces no perecemos en nuestra aflicción. Pero cuando la palabra de Dios falta en la vida de una persona, desgraciadamente la aflicción la come, la aflicción acaba con ella.
Por eso dice el Salmo 119:92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, pues ya en mi aflicción hubiera yo perecido. No sé qué hubiera sido de nosotros, hermanos, si Dios no nos hubiera dado su palabra. Romanos 15:4 dice, puedo recobrar esperanza si es que me siento perdido o desconsolado. Vamos a ver qué dice Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Estos son solamente unos cuantos ejemplos, hermanos, de lo que podríamos encontrar al hacer nuestro devocional diario. De la manera en que Dios puede dirigirse a su corazón en cualquier situación, en cualquier momento. Dios habla a través de su palabra y Dios quiere dirigirle. Pero, ¿cómo podríamos nosotros conocer si no leemos? Necesitamos leer, necesitamos meditar en su palabra, necesitamos poner atención en lo que Dios tiene que decirnos, hermanos, a nuestra vida, a través de nuestro devocional diario. Podríamos tener algunas sugerencias para ustedes, hermanos, que a lo mejor son muy obvias, pero es bueno escuchar las sugerencias, es bueno ir viendo cuántas de ellas estamos tomando y cuáles están fallando en nosotros. Primera sugerencia, determina una hora fija para hacer tu devocional y apégate a ese horario. Y algunos dirán, ahí ya fallé. ¿Por qué? Porque muchas veces es difícil tener una hora fija, ¿verdad? Yo sé que el trabajo, yo sé que las actividades en la casa, cuánta cosa sucede, hermanos, que llega un momento en que nos perdemos y decimos, se me pasó la hora. Pero cuando nosotros determinamos una hora fija, es como el culto que acabamos de empezar. Dijeron los hermanos, el día de hoy vamos a tener culto a las 8 y a las 8 tú fuiste a tu computadora, tú fuiste a tu celular, prendiste y entraste a la reunión. Y a las 8 en punto se inició este culto. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a ello. Tú sabes que este momento que ya apartaste, ya nada te puede distraer porque tú estás para aprender, tú estás para adorar y para alabar al Señor. Ese es el tiempo que tú ya estás apartando para estar en comunión con la iglesia a través de estos medios. Así debe de ser también nuestro horario para nuestro devocional personal. Tenemos que tener un horario fijo y debemos apegarnos a él. Tenemos que elegir además, número 2, un libro y haz tu devocional en él, desde el principio hasta el final. Aquí me gustó mucho esta pregunta, hermanos. ¿Cómo leerías una carta de amor? Obviamente que la carta de amor, los que recibieron, las hermanas que tuvieron ese privilegio de recibir cartas de amor, o los hermanos que recibieron esos recaditos de amor todavía, sabrán que cuando les recibieron, lo leíamos y lo volveríamos a leer y lo volvíamos a leer porque era algo que a nosotros nos encantaba escuchar. Y si nos ponían a lo último con mucho amor, caramba,
nuestro corazón explotaba de alegría, ¿verdad? Y leíamos desde el principio de esa carta hasta el final. No empezábamos de abajo, no empezábamos de en medio. Todo lo leíamos y cuando lo volvíamos a leer, todo lo volvíamos a repasar. De esta misma manera, hermanos, debemos recordar que la Biblia también es una carta de amor para nuestras vidas. Una carta de amor escrita por Dios. Y esa carta de amor, hermanos, también la tenemos que empezar desde el principio y llevar un orden. Llevar un orden nos ayuda también, hermanos, para entender cómo van escritas las cosas, cómo va la cronología incluso. Estuvieron estudiando hermenéutica, hermanos, y sabrán que tienen que ver el contexto de lo que ustedes están estudiando. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué sucedió esto más? ¿En qué tiempo estaban? ¿Quién era el rey en ese entonces? ¿Quiénes eran las personas y por qué decían esto? ¿Cuáles eran las costumbres de esos momentos? Todo eso, hermanos, tenemos que irlo añadiendo a nuestro estudio bíblico. Y es por eso que tenemos que leer en orden correctamente desde el principio hasta el final. Como si fuera esa carta de nuestra enamorada o enamorado. Número 3 dice, elige un lugar fijo en tu casa. Un lugar, dice, donde no seas interrumpido por nada ni nadie y haz de ese lugar tu espacio especial donde siempre te encontrarás con Dios. Un lugar fijo, hermanos. Usted puede escoger a lo mejor su cuarto, un espacio en la sala, si no está el televisor por ahí cerca, ¿verdad? Porque ahora la familia quiere ver la tele y tú quieres tener tu devocional y todo mundo está ahí peleando porque quieren el mismo espacio. Un espacio donde tú sepas que nadie te va a interrumpir. O a lo mejor tiene que ver mucho también con la hora, hermanos. Acuérdese usted que tiene usted que fijar una hora. Puede usted fijar una hora en la que sepa que nadie lo va a interrumpir y el lugar fijo, pues ya lo va a tener más fácil. Ahí en ese lugar fijo, dice el número 4, ten listas todas las cosas que vas a necesitar. La sugerencia, hermanos, es que tengan ustedes una libreta de estudio. Una libretita en donde anoten ustedes, hermanos, lo que van aprendiendo, donde anoten ustedes incluso sus dudas. Alguna pregunta que surja, bueno, ¿por qué dice esto? No entiendo este versículo. Anótelo. Escríbalo para que tenga usted ahí es lo que necesita para hacer la pregunta a algún hermano de su confianza que le pueda ayudar a estudiar ese versículo. También se le recomienda tener su lápiz, su goma, sus sacapuntas, todo junto. Solamente es para su estudio. Yo les recomendaría, hermanos, tener lápices de colores o pinturas para poder marcar sus Biblias. Una reglita pequeña para que ustedes puedan también subrayar los versículos. Usted puede crear, ahora sí, la forma en que mejor le convenga. Puede marcar con rojo incluso las palabras de Jesús, algunas Biblias ya lo traen. O puede marcar con azul todas las promesas que Dios le da a su vida. Usted está leyendo y encuentra una promesa y dice, clama a mí y yo te responderé. ¡Ah, qué hermosa promesa! Dios me va a responder si yo clamo. Lo marca usted. Y de esa forma, hermanos, incluso va a ser mucho más fácil para usted encontrar esos versículos. Porque sabe usted que con rojo marcó las promesas o con azul marcó las promesas de Dios. Y a lo mejor alguien le dice, hermano, ¿qué crees? Yo tengo un problema. A ver, déjame ver en mi Biblia qué es lo que el Señor Jesús nos tiene que decir. Y encuentras todo lo que dice azul. Aquí hay una promesa. A ver, esta se aplica. Y ya tienes un acordeón que te puede ayudar para poder compartir la palabra. Ten listas todas las cosas que vas a necesitar.
ahí en ese lugar fijo. Ahora, entrando en materia, obviamente, hermanos, esto para algunos pues ya es conocido, ya es muy sencillo. ¿Cómo hacer un devocional? Número 1, debemos orar. Nunca debe faltar la oración antes de leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la oración, hermanos, es para pedirle a Dios que nos ayude a escuchar y a ser sensibles a lo que Él nos quiere decir. Como dice aquí, que Dios te ayude a escucharle y que puedas ver cuál es su voluntad. Soldado, vas a ir a preguntarle a tu capitán, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces, una vez que ya hiciste tu oración, empiezas a leer la Biblia. Empiezas a leer y vas a leer con un lápiz en la mano. Como dice aquí, lee y marca. Esto es un ejercicio, hermanos, que muchas veces, muy pocas veces, practicamos. Yo le invito a que lo practique. La verdad es que yo tengo mi Biblia de estudio y si vieran mi Biblia, pobrecita, tiene post-its, tiene cuanta cosa ahí pegada, hermanos. Pero son las maneras en las que se me hace más fácil encontrar los versículos. Yo soy muy malo para recordar los pasajes bíblicos, necesito tener mi Biblia a la mano. Entonces, eso me ayuda a mí a estudiar y a encontrar. Entonces, lo que vamos a hacer es ir leyendo con un lápiz en la mano y marcar lo que nos llame la atención del pasaje bíblico que estemos leyendo. Puede usted hacer una pequeña marquita pequeña. Puede ser a lo mejor alguna frase, alguna palabra, algo que repita varias veces el escritor en ese mismo capítulo. Porque hay capítulos en los que vamos a encontrar que una sola palabra se repite muchas veces. Entonces, podemos estudiar por qué lo está estudiando, por qué lo está repitiendo tanto. Alguna actitud de algún personaje determinado o alguna, dice aquí, alguna relación que haya de causa y efecto. Este hombre actuó de esta manera y el efecto que tuvo fue este. ¿Sí? El ciego Bartimeo gritó, Señor Jesús, sáname. Y el efecto que tuvo fue que el Señor Jesús volteara a buscarlo y le dijo, ¿qué quieres conmigo? Llamó la atención, fue el efecto que tuvo. La consecuencia final, hermanos, fue sanado. Todo eso podemos irlo marcando. Tercero, medita. ¿Qué es meditar, hermanos? Meditar en el pasaje es repasar varias veces lo que llamó tu atención. Y entonces empezamos nosotros a cuestionarnos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Hay algo que pueda yo imitar? ¿O hay algo en este pasaje que a mí me esté advirtiendo que debo de evitar? Identificarnos con el personaje principal de ese pasaje, con la actitud que ahí se menciona. Y también nos dice que al meditar puedes convertir el pasaje en una oración. Y como ejemplo está el Salmo 1. Si usted abre su Biblia en el Salmo 1, vamos a abrir el Salmo 1. Abran sus Biblias en el Salmo 1, hermanos. Y cuando empezamos a leer, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Causa y efecto. No anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia,
y en su ley medita de día y de noche. Yo marcaría aquí, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y también en su ley medita de día y de noche. Continúa, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Marcaría yo, será como árbol plantado, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. ¿Cómo será un árbol plantado que todo el tiempo está dando fruto y que sus hojas están verdes todo el tiempo? Yo creo que debe ser un árbol muy hermoso. Este es un árbol que está alimentado constantemente. Está alimentado por la palabra de Dios, viendo la vida del hermano, viendo la vida, perdón, del cristiano. Es como un árbol, dice, plantado junto a corrientes de agua. Esas corrientes de agua son aguas que se están renovando, aguas que son frescas, que están lavando, que están refrescando, alimentando, hermanos. Y esto hace que nosotros crezcamos. Pero podemos convertir este salmo, dice, en una oración. Señor, ayúdame a no andar en consejos de malos, ni estar en camino de pecadores, ni sentarme en silla de escarnecedores. Y que tu ley sea mi delicia, y que yo medite en ella de día y de noche. Y entonces, hermanos, ya estamos meditando y ya estamos aplicando ese pasaje a nuestra propia vida. Entonces, meditar, hermanos, recuerda, es repasar varias veces ese mismo pasaje, lo que llamó tu atención, y empezar a preguntar, ¿qué es lo que hay aquí que me está enseñando? ¿Hay algo en lo cual me puedo yo identificar con este pasaje? ¿Qué cosa está el Señor enseñándome? 4. Escríbelo en papel. Aquí es donde muchos nos cuesta mucho trabajo. Podemos decir, ya leí, ya medité, ya oré al principio, ya marqué mi Biblia incluso, pero la verdad es que me cuesta mucho trabajo escribir. Les decía yo, tenga usted una libreta especial de estudio, su libreta de sus apuntes. Así como iba usted a la escuela y llevaba sus apuntes, así hágalo también para estudiar la escritura. Y aquí nos da un ejercicio. Dice, el ejercicio es 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Entonces el ejercicio es cómo vamos a escribir nosotros en un papel. Cuando nosotros leemos este pasaje, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Vamos a leerlo directamente. Búsquelo, por favor. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y empieza usted a hacer sus anotaciones. Aquí que dice que la escritura es inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. Ya lo anoté. Correcto. ¿Qué significa inspirado? Bueno, en el idioma original podemos encontrar que esta palabra no tiene la connotación que tenemos hoy. Cuando decimos que es inspirado, como que inspira una carta, ¿verdad? Sino que se hace referencia a que viene de la respiración o el aliento. Quiere decir que Dios inspiró a hombres para escribir su palabra.
además de que es inspirada, también es útil. Y hay 4 cosas para las que es útil. Útil para enseñar. ¿Por qué la escritura es útil para enseñar? A ver, ¿qué podría yo entender aquí? ¿Qué puedo aprender? Es útil para enseñar porque me enseña a obedecer a Dios. Para redarguir. Ah, una palabra rara. Redarguir. ¿A qué se referirá redarguir? Entonces nos vamos al diccionario, hermanos. Y estamos estudiando y estamos aprendiendo porque nosotros queremos tener claro lo que Dios está mandando para nuestras vidas. Y entonces buscamos redarguir y vemos que redarguir es como contraponer a nosotros algo. Es decir, la escritura, la escritura nos va a enseñar nuestra verdadera condición. Tú eres mentiroso, tú eres pecador, necesitas cambiar. Tú eres de esta manera y necesitas de Dios para poder ser santo. Eso es redarguir. Nos hace darnos cuenta de cómo somos. Ahora, ya que nos dimos cuenta de cómo somos, del error en el que andamos, seguimos leyendo y dice que útil también para corregir. Ok, el camino en el que ando está mal. Aquí dice que es también útil para corregir. ¿Qué debe corregir en mí? Y empezamos a hacer una lista reconociendo las cosas que hay que corregir en nosotros. Dios está corrigiendo nuestra vida, nos está ayudando a darnos cuenta en qué estamos mal. Y nos instruye a través de su palabra. Instruir en justicia, dice aquí. Entonces, cuando nosotros somos enseñados por la palabra de Dios a obedecer su palabra, somos redarguidos para darnos cuenta del error en el que andamos. Pero también Dios nos corrige a través de su palabra y nos instruye para no apartarnos del camino que Él nos ha trazado, hermanos. Y ya nosotros esto lo escribimos y ya hicimos una pequeña meditación. Ya aprendimos algo. ¿Qué nos enseñó el Señor en este día? Que yo debo cambiar, que yo debo depender más de Él, que yo estoy fallando y que necesito del Señor para corregir mis errores. El devocional, hermanos, nos va a ayudar para hacer esto. Ojo, hermanos, y esto es muy interesante y muy importante. Recuerda que el verdadero propósito de hacer tu devocional no es encontrar verdades ocultas o aspectos novedosos de la palabra. No estamos haciendo eso, hermanos, sino tener comunión con Dios y recibir instrucciones suyas. Siempre recuerde usted, hermano, se presenta ante Dios como su capitán, usted como su soldado. Señor, ¿qué tienes para mí el día de hoy? ¿Cómo quieres que yo te sirva en este día? Dirígeme a través de tu palabra, por favor. Esa es nuestra oración. Eso es lo que buscamos nosotros al leer su palabra. Considera siempre que un devocional no es algo obligatorio. Es un privilegio, hermanos. El Señor Jesús siempre buscó momentos para estar a solas con Dios. Él enseñó a sus discípulos a buscar tiempos para estar a solas con Dios. Por lo tanto, hermanos, es un privilegio el que nosotros podamos estar a solas con Dios y confiar y creer que Él está pendiente de lo que nosotros tengamos que decirle y que Él va a llamarnos y Él va a decirnos lo que Él quiere que nosotros hagamos. Él va a dirigirnos, hermanos, pero nosotros debemos buscarle. Nosotros debemos leer su palabra para poder entender cuál es la voluntad de Dios.
Un devocional no es algo mágico. Aquí me llamó mucho la atención. No es una fórmula para obtener cosas, sino una manera de fortalecer tu comunión con Dios. Y esto me recordaba mi tiempo de estudiante, hermanos. Yo cometí muchos errores como estudiante. Y uno de ellos era el típico: no estudié. Tenía yo examen difícil y no estudié para mi examen, y el tiempo se me había agotado, se me había hecho muy pequeño. Mi examen era en 2 días, y para lo que tenía yo que abarcar era demasiado lo que tenía yo que estudiar. Así que en ese momento, hermanos, decidí, pues voy a hacer un devocional de estos 3 días, voy a orar, voy a leer la Biblia, y pues Dios tiene que contestarme, ¿no? Eso que pensaba yo. Obviamente, hermanos, pues retroné mi examen, pero eso no quiere decir que Dios no me haya escuchado. Eso quiere decir que Dios permitió que yo reprobara para entender que estaba yo haciendo algo incorrecto, que era no estudiar. Porque todo lo que yo haga, lo tengo que hacer para su gloria. Y es algo que nosotros debemos entender. El devocional no es algo mágico para querer obtener algo más. Es una manera de fortalecer mi comunión con Dios. Y eso es lo que yo debo de buscar, fortalecer esa comunión. No hay una forma correcta de tener tu devocional. Estas obviamente son sugerencias, hermanos. Ah, usted puede adecuar el tiempo, el lugar para hacer su devocional. Lo que sí, hermanos, está estandarizado, y sí es algo que debemos de continuar nosotros, es de que el devocional es un tiempo para escuchar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Recordemos la oración del Señor Jesús cuando estaba orando antes de ser crucificado. Él decía: Señor, que pase de mí esta copa amarga. Obviamente el Señor estaba viendo el sufrimiento que iba a tener. Pero la oración del Señor Jesús fue muy clara, muy precisa, ¿verdad? Dice: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hágase tu voluntad, Señor. Eso es lo que nosotros debemos buscar, hermanos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Qué quiere el Señor que nosotros aprendamos y hagamos en ese día? ¿Qué actitud hay que cambiar? ¿Qué quiere Dios de mí? El devocional diario, hermanos, es a lo que nos lleva a aprender a escuchar cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Por eso es un devocional personal. Cuando oramos en el devocional personal, pedimos por la voluntad de Dios. Esas son las sugerencias, hermanos, que podemos dar en este tiempo. Obviamente, hermanos, se dice que para que algo se haga hábito, pues por lo menos tenemos que hacerlo 20 días seguidos. Yo creo que si usted está por comenzar ese hábito de hacer su devocional diario y de marcar con lápiz y de escribir lo que Dios le va enseñando, o escribir incluso las dudas que usted está teniendo, le va a costar trabajo al inicio. No se desanime, por favor. Al contrario, siga adelante. Esfuércese. Y ese tiempo que va a haber en la sociedad femenil, aprovéchenlo. Ese tiempo en el que usted va a compartir lo que el Señor le enseñó, lo que el Señor le dijo a su vida, compártalo. Y eso va a ayudarle enormemente a aclarar incluso mejor sus dudas. De pronto el Señor va a iluminar su vida, porque cuando nosotros compartimos su palabra, el Señor también habla a nuestros corazones, hermanos.
Que Dios le bendiga, hermanos, que espero que esta pequeña charla sea de bendición para sus vidas y que tome usted la decisión de hacer su devocional diario. Póngalo en las manos de Dios. Si todavía es difícil hacerlo, yo sé que el Señor le va a ayudar. También ore por el devocional familiar. Va a ser todavía más difícil porque cuando son niños es algo un poquito más sencillo, ¿verdad? Pero cuando ya son jóvenes, cada uno tiene como que sus ocupaciones y todo el mundo anda medio disperso. Pero que Dios le ayude, hermano, para que usted dirija a su familia a tener un devocional familiar también y pueda ahí vertir lo que Dios ya le enseñó a su vida. Les invito a orar, hermanos. Les invito a cerrar sus ojos para tener un momento de oración. Bendito Dios, te damos muchas gracias porque sabemos, Señor, que tú nos amas y queremos suplicarte, Padre, que tú nos ayudes a buscar tu voluntad, Señor, a través de tu palabra. Ayúdanos para estudiar tu palabra, Señor, para ser sensibles a lo que tú tienes que decirnos. Necesitamos, Padre, que tú nos dirijas. Señor, si tú no estás con nosotros, cualquier cosa que hagamos, Padre, no la vamos a lograr. Queremos hacer todo para tu honra y tu gloria. Queremos hacer cualquier cosa, Señor, dirigidos por ti. Porque somos tu pueblo, Señor, somos tus hijos y dependemos de ti, mi Dios. Gracias por tu amor y tu bendición para nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén.